Bienvenidos al canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al gobernador más reciente del Estado Libre Asociado del Océano Atlántico, que es Puerto Rico. Recuerden que el otro es el Estado Libre Asociado de las Marianas, allá en el Pacífico. Y nos referimos a Pedro Pierluisi Urrutia, abogado y político. Aquí tenemos, estudió en la Universidad de Luisiana en 1981. Aquí tenemos el logo de esa universidad. Aquí tenemos la Universidad de Washington, también donde estudió. A él le dieron un premio de la Real Orden de Isabel la Católica, que aquí la tenemos. También estudió en Marixa, al igual que Ricky Rosselló y el exgobernador también Fortuño. Son los tres que se estudiaron en ese colegio privado de Guaynabo. Aquí nos dice y nos hace un comentario, siendo el 14º gobernador del Estado Libre Asociado del Atlántico. La estadidad llegará, pero no sé cuándo, dice en uno de los comentarios por internet que él dio. Vamos a la biografía de este gobernador de Puerto Rico, que es el número 14 en la historia. Según Wikipedia, tenemos lo siguiente sobre este gobernador, que es el último gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pedro Rafael Pierluisi Urrutia nació en San Juan, Puerto Rico, el 26 de abril de 1959. Es un abogado y político puertorriqueño y actual gobernador de Puerto Rico desde el 2 de enero de 2021, miembro del Partido Nuevo Progresista y del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pierluisi ocupó anteriormente este cargo de facto durante 5 días en agosto del 2019, tras haber sido nombrado secretario de Estado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Luego asumió como gobernador basándose en una ley luego declarada inconstitucional, junto a su asunción por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue el comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos desde el 2009 hasta 2016, habiendo ganado las 100 elecciones el comisionado del 4 de noviembre del 2008 por primera vez. El 31 de julio de 2019 fue nombrado por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló como secretario de Estado y juramentado como gobernador de Puerto Rico el 2 de agosto del 2019. Sin embargo, tras una petición del Senado de Puerto Rico, el 7 de agosto del 2019, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió declarar inconstitucional este juramento, convirtiéndose en el funcionario con menos tiempo en ese cargo en la historia puertorriqueña. Luego de ser removido de la gobernación, Pierluisi buscó el puesto nuevamente postulándose a las primarias del Partido Nuevo Progresista, derrotando a la gobernadora Wanda Vázquez y posteriormente, según resultados preliminares, venciendo en la elección general, siendo el ganador con menor porcentaje de votos en la historia puertorriqueña. El 2 de junio del 2024, luego de ser certificados por la Comisión de Elecciones, los resultados preliminares indicando su derrota en las primarias del Partido Nuevo Progresista del PNP, el mandatario concedió la candidatura a la gobernación a Jennifer González. Pierluisi nació en 1959 en San Juan, Puerto Rico. Estudió en el Colegio Marixa de Guaynabo, donde se graduó en 1977. En 1981 recibió un bachillerato en artes en licenciatura en Historia de América de la Universidad de Tulane y más tarde obtuvo un Juris Doctor de George Washington University, la Escuela de Leyes, de 1984. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico, de capítulo de la Universidad de Tulane. Más tarde fue presidente de George Washington University Law Society International en 1982 hasta 1983. Durante sus estudios en la Universidad de George Washington, Pierluisi fue internado en la oficina del Congreso del entonces comisionado residente Baltasar Corrada del Río. Pierluisi primero ejerció la abogacía como abogado privado en Washington, D.C. desde el 84 hasta 1990. En particular, Pierluisi fue uno de los principales abogados de representación del gobierno de Perú
en su demanda contra los hermanos Hunt, Nelson Bunker, William Herbert y Lamar por tratar de acapar el mercado de la plata a finales de 1970. Luego ejerció abogacía en Puerto Rico desde el 90 hasta 1993. Su carrera política comenzó como secretario de Justicia de Puerto Rico y en el año 1993 el recién electo gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, nombró a Pierluisi secretario de Justicia, fiscal general de su nueva administración. El Senado de Puerto Rico lo confirmó por unanimidad como secretario. Pierluisi presidió a más de 500 fiscales y reclutó a 50 fiscales adicionales para el Departamento de Justicia, alcanzando un nivel de condenas penales en el tribunal de hasta 96% de los casos, una mayor persecución de casos remitidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico en un 400% y el aumento de emisiones a la Fiscalía Especial Independiente de Puerto Rico en un 50%. En 1994 Pierluisi trabajó con el presidente Bill Clinton, la administración, en la promoción de lo que eventualmente se convirtió en el control del crimen violento y cumplimiento de la ley. En enero de 1997 culminó su periodo de exsecretario de Justicia. Como comisionado residente, el 18 de mayo del 2007 anuncia su candidatura para comisionado residente. Fue elegido por amplio margen como el único representante de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. En las elecciones del 2008 acompañó a las papeles del Partido No Progresista al entonces comisionado residente y candidato a la gobernación Luis Fortuño. Luego de unas reñidas primarias en su partido, Pedro Pierluisi respaldó al senador por Illinois Barack Obama a la nominación del Partido Demócrata para presidente de los Estados Unidos. Se desempeñó como copresidente de la campaña de Obama en Puerto Rico. El 15 de mayo del 2013, Pierluisi presentó un proyecto de ley para que Puerto Rico se admitiera como Estado. En el 2015, Pedro Pierluisi confirma su aspiración para la gobernación de Puerto Rico, pero fue derrotado el 5 de junio del 2016 en primaria por Ricky Rosselló, quien desde entonces también pasó a ocupar la presidencia del Partido Nuevo Progresista. El 31 de julio del 2019, el gobernador saliente de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró a Pedro Pierluisi como secretario de Estado de Puerto Rico tras la crisis política ocasionada por unas conversaciones polémicas que culminaron en una serie de protestas y estas en la renuncia del gobernador. Si bien Pierluisi posesionó como secretario de Estado interino, su posición debía ser confirmada por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes. Antes de hacerse efectiva la renuncia, Ricardo Rosselló confirmó a Pierluisi como su sucesor en la gobernación de Puerto Rico. Invocó a la Ley 7 del 24 de julio de 1952 para justificar la juramentación de Pierluisi. Señaló que esa normativa establece que no será necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado para asumir la gobernación de manera permanente. Pierluisi juramentó como gobernador a las 5:01 p.m. en una residencia privada. El activista de derechos humanos puertorriqueño Sammy Nemir Olivares anunció vía Twitter que llevaría el caso a la juramentación de Pierluisi al Tribunal Supremo de Puerto Rico, órgano que decidiría si toma la posesión es constitucional o no, lo que Nemir Olivares calificó de golpe de Estado. Poco después de la renuncia de Rosselló, Pierluisi llegó a la residencia oficial, la Fortaleza, donde daría un comunicado oficial. Tras una petición del Senado de Puerto Rico liderado por Tomás Rivera Chat, el 7 de agosto de 2019 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió declarar inconstitucionalmente ese juramento, convirtiéndose Pierluisi en gobernador de facto de Puerto Rico, es decir, sin ser reconocido formal ni legalmente. El 2 de enero del 2021 se juramentó como gobernador de Puerto Rico en una ceremonia que, aunque multitudinaria, fue organizada con una asistencia inferior a las anteriores al COVID-19. La figura internacional de más estatura en asistir fue el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Pierluisi hizo campaña impulsando la estabilidad para la isla como otros gobernadores del PNP han hecho anteriormente.
Tras los resultados del plebiscito de las elecciones generales del 2020, Pierluisi vetó un proyecto de la Cámara de Representantes que buscaba derogar la Ley 65-2020 y la Ley 167-2020. Estas leyes convocan una elección para elegir cabilderos por la estadidad que apoyarían esta posición ante el Congreso de los Estados Unidos. El 24 de enero del 2021, el gobernador decretó un estado de emergencia por la violencia del género. Después del asesinato de Andrea Ruiz por su expareja, el gobernador dijo que el sistema falló y ordenó al secretario de Justicia que, mediante legislación o reclamación, siempre haya presencia del Ministerio Público en casos de violencia doméstica. El 15 de marzo, el gobernador indicó que el estado de emergencia sobre el transporte marítimo hacia Vieques y Culebra tendría que mantenerse hasta el 2022, cuando termine la privatización del servicio de lanchas, luego de protestas por el servicio de lanchas que llevó a enfrentamientos entre manifestantes y agentes del gobernador. Indicó que respaldó las acciones de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA. Entre los enfrentamientos políticos del gobernador y la legislatura estuvo la nominación de Elba Aponte como secretaria de Educación. Luego de una vista, la Cámara de Representantes rechazó la nominación de Aponte y el 17 de abril el gobernador retiró la nominación de Aponte. Después de reclamos por sectores para cancelar el contrato del gobierno de Luma Energy, el gobernador criticó estos reclamos. Indicó que el contrato no aumentará el costo del servicio eléctrico y que privatizar la red eléctrica sería lo mejor para la isla. El 1 de octubre del 2023, Pierluisi oficializó su candidatura a la reelección para un segundo término como gobernador en un evento en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Lo hizo rodeado de líderes del PNP, tal como el expresidente del Senado Tomás Rivera Chat, el alcalde de San Juan Miguel Romero, entre otros. Se enfrentará a las elecciones primarias contra el titular de comisaría residente y su antigua compañera de papeleta en las elecciones 2020, Jennifer González. El 2 de junio del 2024, luego de su derrota en las primarias contra Jennifer González, su rival del Partido Nuevo Progresista, el gobernador concedió la candidatura a la gobernación. El 30 de junio dejó la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Las elecciones se llevarán a cabo en noviembre de este año. Un aplauso para el señor Pedro Pierluisi en sus ejecutorias, deseándole a él, todo lo mejor, estamos deseando lo mejor a Puerto Rico. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.